Estás a punto de escuchar una predicación de Iglesia Kairos, Iglesia Cristiana en Ciudad de México. Sabemos que Dios tiene algo preparado para ti. Te invitamos a que prepares tu corazón para recibir la palabra de Dios y ser hacedor de ella. ¿Cómo se va a llamar el mensaje de hoy, la charla de hoy, la enseñanza de hoy, la reflexión que hoy vamos a ver? Se va a llamar Su Iniciativa. ¿Cómo se va a llamar? Su Iniciativa. ¿Su iniciativa de quién? De Dios. Necesitamos reflexionar en que como cristianos tenemos algunas cosas. Vamos a ocupar la Reina Valera 60, por favor, y vámonos a Romanos capítulo 5, versículo 1. Necesitamos reflexionar que como cristianos tenemos ciertas cosas. ¿Qué cosas tenemos? Vamos a darle lectura a Romanos capítulo 5, versículo 1 al 5. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El que sigue, por favor. Por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, más aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Hasta allí. Tenemos, como hijos de Dios y como cristianos, tenemos paz con Dios. ¿Qué tenemos? Paz con Dios. ¿Por qué la Biblia dice que tenemos paz con Dios? Porque hay unos que no tienen paz. ¿Qué es lo contrario a paz? Guerra. ¿Y qué significa eso? Conflicto. Hay quien está en conflicto ¿con quién? Con Dios. ¿Has estado en conflicto con alguna persona? No levantes la mano, yo sé que sí. ¿Y cómo se siente cuando estás en conflicto con una persona? Se siente incómodo, ¿me explico? Como que estás y no estás, ¿no? Estamos, pero no estamos. Estamos ahí en la mesa, pero estamos como que con ciertas cosas y así como por dentro, es que como que no quiero, es que como que no. Y en vez de arreglarlo, seguimos en ese conflicto mental. A veces se vuelve enfermizo, ¿sí o no? Hay una clase que espero que estén tomando algunos, los que no la han tomado, luego la toman, que se llama Relaciones Interpersonales, que damos los sábados. Y esa clase te enseña algo. El conflicto no es malo. El problema es no poder arreglar las cosas de conflicto entre nosotros, porque habla de nuestra capacidad e inmadurez para poder, nuestra incapacidad y nuestra inmadurez para poder avanzar. Imagínense a Jesús sabiendo que Judas lo va a traicionar. ¿Cuándo Jesús supo que Judas lo iba a traicionar? El día que lo traicionó. Lo escogió sabiendo que le gustaba la uña, ¿sí o no? ¿Y qué le dijo Dios? Tú no vas a ser el tesorero, tú vas a hacer otra. ¿Qué le dio? La tesorería. Ojo, no hagan eso, no digan, le voy a darle al más conflictivo de mi empresa, al que más se roba la lana, le voy a dar la tesorería. No, se te va a vaciar la tesorería. No es porque no seas Jesús, es porque había un plan detrás, no era la lana. ¿Me explico? Te van a vaciar la empresa. Siempre tienes que ser sabio en eso. Pero bueno, me voy a regresar al punto. El punto es que Jesús sabía que Judas era ¿qué? El traicionero. Y él tenía esa situación, ¿me explicó? Y su madurez no fue hasta para allá, sino fue ver el propósito y ver hasta dónde tenía que llegar el propósito de Judas. Y realmente el propósito de Judas se cumplió, ¿sí o no? Alguien tenía que entregar a Cristo. Y aunque Pedro hablaba y se rajaba, y se echaba para atrás, no era Pedro. ¿Quién lo iba a entregar? Judas. Entonces, pero una de las situaciones importantes, hermanos, es que tenemos que aprender a resolver conflictos, y el primer conflicto es el conflicto con Dios. ¿A qué me voy? Nosotros estábamos en un conflicto con Dios y como cristianos ya no tenemos ese conflicto, tenemos un estado de paz. Y algunos no nos acercamos con Dios porque pensamos que estamos en conflicto con Dios. ¿Y sabes qué dice Dios?
¿Cuál es tu tema? O sea, yo no traigo nada contigo. El problema no es conmigo, el problema es contigo y lo que tú piensas. ¿Me explico? O sea, el conflicto está surgiendo porque tú te piensas lejos de Dios y tú piensas que no estás cumpliendo. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo o como estás hablando o lo que estás accionando no cuadra con lo que piensas que Dios está pensando. Entonces, tienes que meterte más con Dios. ¿Sí me explico? El Padre quita el conflicto con Dios y te da paz, un estado de paz para que puedas avanzar. Porque si tú estás en conflicto no puedes avanzar. Cuando he trabajado equipos de trabajo, lo primero que elimino es el conflicto entre nosotros. Y las cosas se tienen que hablar y se tienen que arreglar, porque no puedes avanzar en una empresa, en un negocio, si hay un conflicto interno. O avanzamos juntos o nos separamos, pero tenemos que avanzar juntos. ¿Sí me explico? Porque si hay un conflicto en medio de nosotros, no vamos a avanzar. Y es igual con Dios. Es que yo quiero alcanzar las naciones con Dios, pero estoy peleado con Dios. O sea, es absurdo, ¿me explico? No tiene lógica. O sea, es que yo quiero que Dios me bendiga, pero en esta área no dejo que Dios se meta. Eso no se puede. Tienes que entrar en un estado completo con Dios. Y algunos, me da risa porque algunos tienen mucha paz con los ángeles, no en los cristianos, sino otros, y se llevan re bien con los ángeles, pero no tienen paz con Dios y ni conocen a Dios, ¿no? Tienen el ángel de no sé qué, el ángel de no sé qué, el ángel de no sé qué, y viven con los ángeles, ¿no? Y los ángeles son sus cuates, y cuando les preguntas de Cristo y de Dios no tienen ni idea. Es absurdo, ¿no? Eso es una religión absurda y un misticismo absurdo. ¿Cómo estás con los cuates, con los siervos de Dios, pero no estás con el jefe? No se puede, ¿me explico? Yo me llevo bien con todos, pero odio al jefe, y al jefe y ni siquiera sé quién es el jefe. Eso no se puede. ¿Me van siguiendo? La siguiente cosa es que tenemos la gracia de la justificación. La gracia es un regalo de justificación. ¿Qué es eso? Y podemos estar firmes en ello, es que somos incluidos en el pueblo de Dios. Y el ser incluidos en el pueblo de Dios nos da privilegios y ventajas. ¿Me explico? Tenemos primero paz con Dios y después somos incluidos en el pueblo de Dios, que es la justicia de Dios. Estamos inmersos a estar dentro del pueblo de Dios. Somos un pueblo escogido, ¿sí o no? Somos una nación santa, ¿sí o no? Entonces estamos inmersos en ese regalo y en esa parte. Tenemos ese regalo. ¿Qué hicimos para merecerlo? Nada. Tenemos justificación delante de Dios y podemos entrar directamente y al acceso directamente con el Padre. ¿Me van siguiendo, iglesia? ¿Sí? Y la siguiente es que tenemos esperanza en un futuro glorioso. Nosotros, dice el Romanos, tenemos esperanza en que algo va a ser mejor. Que cuando me muera no se acaba todo, sino apenas inicia lo mejor. Ahora no nos queremos morir, ¿estamos de acuerdo? Nadie se quiere morir aquí, ¿verdad? Todavía no. No. Todavía no. ¿Ok? Entonces, pero no tenemos miedo de morirnos. Bueno, unos sí tenemos miedo, o no, tenemos un poquito de miedo, ¿no? Porque nos da miedo cómo nos vamos a morir. Pero tenemos esperanza en que no se acaba ahí, sino ahí inicia nuestra vida gloriosa. Hay una esperanza en el futuro, algo que muchos no creen, y creen que lo que se ganen aquí va a ser todo. Por eso hacen un relajo en este mundo, ¿no? ¿Por qué piensas que a veces los que tienen mucho siguen queriendo tener más? ¿Te has dado cuenta? Ni siquiera se lo van a gastar en esta vida, ni todas sus generaciones, y siguen acumulando más. Y tenemos gozo. Fíjense, la palabra gozo que dice ahí, dice nos gozamos en las tribulaciones. ¿Saben cuál es la palabra realmente en el original? Jactancia. ¿Qué es jactarse? ¿Cuándo te jactas? ¿Se han jactado? Sí, y sobre todo cuando es alguien que se la quieren aplicar, ¿sí o no? Yo tengo este carro. O sea,
me costó, y luego todavía le tiras así, ¿no? Me costó un poco de trabajo y todo, y la verdad, sí, la verdad es que te estás jactando de que tú tienes un mejor carro que el cuate que odias, ¿no? O tu vecino, porque una vez él te dijo, mira qué bonito carro, y tú te sentiste así como que, pero va a la mía, ¿no? Lo estoy guardando para cuando venga la gracia de Dios y se empodere en mí. Yo tengo este título. Fue difícil, fue complicado. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás de presumido, sí o no? En pocas palabras, estás presumiendo. Cuando te jactas, no es como que te gozas y te alegras. ¿Estás qué haciendo? Presumiendo lo que te está pasando. ¿Saben qué es lo ilógico que tenemos? ¿Sabes de qué habla el pasaje? Te jactas de las tribulaciones. Dices, no. Solo en el entendimiento de que Dios está contigo. Si no tienes el entendimiento que Dios está contigo, lo vas a sufrir mucho. Es una palabra fuerte, pero es una palabra poderosa, pero es una palabra poderosa la que les voy a decir. ¿Sale? ¿Por qué razón? Jactarte en las tribulaciones, dice, ¿cómo es que me puedo jactar que la estoy pasando a veces difícil y complicada? ¿Cómo? ¿Por qué? Te voy a decir por qué. El mismo texto te lo dice. Yo no te lo voy a decir, te lo va a decir Dios, el Espíritu en la palabra. Porque la tribulación produce paciencia, algo que no tenemos y que no queremos. ¿Quién quiere paciencia? Te voy a decir cuando no quieres paciencia. Cuando es la Navidad, hay un regalo que tiene tu nombre y que lo tienes que abrir y te dicen, no lo puedes abrir hasta dentro de una semana, pero dentro de una semana ya no es Navidad, pero nada más no lo puedes abrir hasta el 1 de enero. ¿Quién tiene paciencia para no abrir ese regalo cuando ya todos abrieron los suyos el 24 de diciembre? Es una injusticia, ¿no? Nadie tiene paciencia. Es más, hay unos que no tienen ni tantita paciencia y empiezan a sangolotearlo. Casi ponen un estetoscopio y dicen, a ver qué será, suena, ladra. ¿Qué hace? Visión de rayos X, ¿qué hace esto, no? O sea, estás todo desesperado, está chiquito, está grande, ¿qué será? Y le preguntas a alguien, ¿no? ¿Y qué es? ¿Tú sabes qué me compraron? Y estás, pregunte y pregunte y pregunte, ¿por qué? Porque somos impacientes, ¿sí o no? Odio cuando vas al hospital, porque ¿cómo nos llamamos? Pacientes, y de pacientes no tenemos nada. Y si vas al hospital y te dicen, ahorita sale, ahorita pasa, y cuando te dicen ahorita pasa, no es ahorita pasa, el ahorita mexicano es después de 5 horas vas a pasar. ¿Sí o no? Ahorita pasa y estás ahí pacientemente esperando. No, no es cierto, ya estás desesperado y empiezas a maldecir a todo lo que te rodea. Bueno, en Dios, ¿no? Y bueno, soy cristiano, no maldigo en el amor de Dios, ¿no? Y dices, ¿qué hago? ¿Por qué soy? No tengo paciencia, hermanos. ¿Y qué otra cosa produce la tribulación? Dice que la paciencia produce prueba. ¿Qué prueba de qué? Prueba en nosotros. ¿Sabes qué prueba la tribulación? ¿Realmente crees lo que crees y vas a donde vas? ¿O es pura emoción? Ay, esto está muy complicado, ¿no? Creo en ti, Señor, lo que harás en mí. Y de repente se ponen las cosas de color de hormiga y dice, si eres, crees en Dios, espérate, ten paciencia. Ahora está siendo probado. ¿Si vas a aguantar? ¿Si sigues creyendo en Dios? ¿O ya le empiezas a dudar? Y empiezas, ¿por qué yo? ¿Por qué Dios? ¿Sí me van siguiendo, iglesia? Esto no se produce de otra manera. Quisiéramos que se produzca de otra manera, ¿sí o no? Pero se produce así. Y luego dice que después de la paciencia, de la prueba, viene una esperanza que no avergüenza. ¿Hay esperanza que avergüenza?
y haya esperanza que no avergüenza. ¿Cierto o no? Dice, te va a llegar una esperanza, pero una esperanza de la que no avergüenza. ¿Cuál es la esperanza que no avergüenza? Pues la de Dios, la que se cumple, ¿me explico? Estoy esperando que México sea campeón del mundo. La esperanza que no avergüenza es la que trae resultados, porque no sufrimos ni a veces la pasamos mal nada más porque sí. ¿Sí me explico? La esperanza que Dios promete, la que no avergüenza, es la que tiene un objetivo. Hay una razón y lo sabemos, porque tenemos algo que pocos tienen. Pon atención aquí. El corazón de Dios, su amor derramado en nosotros. Es decir, hay una esperanza que avergüenza, y es cuando te centras en algo que no es Dios. Y hay una esperanza que no avergüenza, lo que Dios te prometió, porque nada nos pasa fuera del propósito de Dios. Dios no es un Dios de despropósito, es un Dios de propósito y de destino. No nos pasa porque estamos salados, porque necesitamos que nos pasen un huevo, una docena de huevos porque uno ya no funcionó, porque necesitamos la Ruth, o Ruda esa cosa, no la Ruth es la hermana de la intercesión. La ruda, ahora sí estoy muy ay, ayúdame Ana, ahora sí ayúdame, porque la ruda, esa, la ruda. Se va a poner ruda. Necesitamos ruda, o de esas hierbas. ¿Has visto esas cosas que te pasan y echan ahí? Un chamán, o sea, no, ¿qué necesitamos, hermanos? Entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Necesitamos entender que necesitamos conquistar el mundo. Necesitamos entender qué es lo que Dios está hablando a tu vida. ¿Acaso crees que es fácil conquistar y forjarte como una persona que valga la pena en esta tierra? No es fácil. Tienen que traicionarte, tienen que lastimarte. Necesitas experimentar cierto dolor. ¿Sabes para qué? Para ser resiliente y para poder amar, y para no poderte quebrar en la primera de cambio. Hermanos, imagínate que sigamos siendo como niños cuando estábamos y un niño te saca la lengua. ¿Qué pasaba cuando eras niño y te sacaba la lengua? Se acababa la tierra, ¿no? O sea, no, eso era todo el fin del mundo, ¿no? Me acaba de sacar la lengua este niño y todo tu mundo me sacó la lengua, ¿no? Y todo se te volteaba de cabeza y entonces ya no podías avanzar como niño porque ya te había sacado la lengua. ¿Te acuerdas de una cosa? Ven, Yali, ven. Igual Yali no se acuerda porque no es de mi generación. ¿Te acuerdas de una cuando éramos bien cuates, ¿no? Ay, tú y yo somos y platicamos y todas nuestras tonterías y todo, ¿no? Y éramos bien miguis, ¿no? Y de repente tú agarraste y no fuiste a algo que yo quería que fueras, ¿no? O no viste la serie que yo quería que vieras. Y entonces yo agarro y te digo, córtalas. ¿Y cómo era? Córtalas ya. Pues ya llégale. ¿Ya? Y ya las cortamos. Y cuando era córtalas, ¿sí o no? En cuanto estábamos así riéndonos, ¿y a poco no? Ahorita las cortamos y ya no nos... Vente, Joelito. Tú eres mi mejor amigo. Siempre había esperado, pero ella. Pero tú y yo somos uno. Y ya está. O sea, ¿sí o no, hermanos? Imagínate que tengamos, ahorita yo a mi edad, y haciéndola, córtala. A ver, córtala. No, ya no. A ver tú, David, tú eres mi favorito. ¿No? Pero tú no. O sea, ¿sí me explico, hermanos? Va más allá.
tenemos que madurar, tenemos que entender el corazón de Dios. Dios no las va a cortar con nosotros. ¿Sabes cuándo las va a cortar Dios con nosotros? Nunca. ¿Y sabes cuándo va a detener su propósito? Nunca. ¿Y sabes cuándo va a dejar de trabajar en ti? Nunca. Porque lo que empezó lo va a terminar, y cuando estés allá arriba con Él, va a seguir al lado de ti. Nunca lo va a terminar, nunca, hermanos. ¿A qué voy? A que necesitamos entender algo muy profundo. El corazón de Dios, su amor derramado en nosotros, va a dar un resultado en nuestras vidas. Y sabes, tienes que tener presente 4 cosas importantes, y en una hasta jactarte, en que tienes paz con Dios, tienes la gracia, tienes esperanza en un futuro glorioso, y que toda tribulación tiene un sentido de propósito en tu vida. Toda, la que sea. Y entonces por eso te jactas delante del mundo y no te tiras al drama y dices, ay, me está yendo bien mal, se me hace que me voy a hacer mormón. No, no te hagas mormón. O sea, no. O sea, vas a ser más firme, y ellos no van a entender por qué rayos permaneces con Cristo cuando te está yendo mal. ¿Por qué razón? Porque no te está yendo mal. Solamente Dios está afinando el tiro para que le des en la torre a lo que le tienes que dar en la torre. ¿Me explico? Tienes que ver dónde le quiere pegar Dios, porque Dios no ve chueco, Dios ve el centro de la diana, y le vas a atinar al centro de la diana, porque Dios te ama. Y aquí viene la parte más hermosa de este pasaje. Romanos 5, versículo 6, por favor, Pau. Vamos a leer del 6 al 8. Fíjense, porque Cristo, cuando aún éramos flacos, no la otra, la revisión, la Reina Valera 60, ¿la tenemos? Porque esta es la 9, ¿no? Y flacos no me gusta débiles. ¿Sí tenemos la otra? ¿O esa? Pues nos vamos con esta viejita, pero bonita. Ok. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos flacos, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas muere alguno por un justo, con todo podrá ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ponme la Nueva Versión Internacional, por favor. Y repitamos el 5, 6, bueno, del versículo 6 al 8. ¿No la tenemos? Ok. No la tenemos, no importa. Ustedes la tienen ahí, ¿no? Vamos a ver. Voy a poner la Nueva Versión Internacional aquí y la voy a leer, ¿va? Dice, pero Dios, desde el 6, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Primer punto, Dios expone o muestra su amor. Escúchame, iglesia, hay un gran cuadro, una gran narración, un hecho en los anales de la historia que muestra que Dios nos ama. Hay algo escrito en la historia, hay un gran cuadro que muestra el amor de Dios por nosotros, algo que no va a dejar duda lo que el Padre quiere mostrar. Dios dijo, yo te amo, pero no es como que, ¿cuántos? No voy a agarrar mujeres chavitas, bueno, sí voy a agarrar mujeres, pero ahora sí me toca la venganza de las mujeres. No, no es cierto, no está mi esposa, entonces. ¿Cuántos individuos te dijeron algún día, yo te amo? Ya llegó. Hay unos individuos ahí extraños le dijeron a mi esposa un día, yo te amo. Y ya se fue. Yo te amo profundamente y te amo con todo su corazón. ¿Y quién está con ella?
Pues yo. El del amor verdadero, ¿sí o no? Y no pueden decir nada porque yo tengo el micrófono. O sea, decir que te amo es bien fácil, ¿a poco no? Yo te amo. ¿En serio? Y cuando empiezan las cosas complicadas, ya no te amo, ¿no? En la salud y en la enfermedad, la primer gripa y ya quieres dejarla. Si hay otro más fuerte, pues ya menos, ya quieres divorciarte. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no somos de amor, de ágape, de entrega. ¿Me explico? Ya regresaste, amor. Estábamos aquí hablando del amor y tú te vas. A ver, el ágape de Dios es te amo, es te amo. Es te amo, te amo. ¿Sí me explicó? No es como que te agapeo y al final de cuentas es puro fileos y puro eros y nada de agape, ¿no? No, o sea, es amor, como decías ayer, Nati, neta, ¿no? Amor de veras, ¿no? Del que quieren las mujeres. ¿Qué mujer quiere? ¿Qué mujer ahora sí, los solteros? ¿Quién de ustedes quiere un amor verdadero? Sí, uno neta, ¿no? Pues quieres un amor de veras, ¿me explico? ¿Por qué razón? Porque eso da seguridad. Dios muestra su amor, ¿sabes? Lo segundo es que lo muestra cuando somos contrarios a Dios. ¿Sabes cuándo amas a alguien? Cuando te corresponde, ¿va? Cuando no te corresponde, no lo amas, ¿no? Dices, no voy a perder mi tiempo. ¿Y sabes qué hace el Padre? Decide amarnos. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Y entonces Dios decide ¿qué? Amarnos. Y cuando Dios toma una decisión, cuidado, cuidado cuando Dios toma una decisión. Pero ¿sabes qué es la decisión que tomó? Amar al mundo. Cuidado porque cuando ha tomado decisiones y dijo, a ver, los hijos de Coré están pecando y que no sé qué decisión tomó Dios? Vamos a quitar a los hijos de Coré. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó con los hijos de Coré? Que se abrió la tierra y ¿qué pasó? Y se los tragó como película de Hollywood, ¿me explicó? Y ¡pum! Decidió y fácatelas y se bajaron y adiós. Y luego se cerró la tierra y se acabó. ¿Qué pasó cuando Dios decidió amarte? ¿Me estás entendiendo? Dios decidió amarnos y dijo, yo decido amarlos. ¿Y sabes algo? Dice que decidió amarnos cuando éramos débiles o éramos pecadores. Decidió amarnos cuando nuestra naturaleza era incorrecta delante de Dios. Porque aquí no habla de actitud, ¿sabes de qué habla? Del ser. Es diferente, ponme atención. Una cosa es hacer algo mal y otra cosa es ser malo. Si te encerraran 15 días con una persona en una casa y te dijeran, vas a estar en una casa con una persona que hace cosas malas, ¿qué prefieres? Nada más tienes dos opciones. ¿Estar con la persona que hace cosas malas o estar con la persona que es mala? ¿Qué prefieres? Con la que hace cosas malas, ¿verdad? Porque hacer las cosas malas es que es una acción y puedes hacer cosas malas como puedes hacer cosas buenas. Pero ser malo, ¿qué significa? Que tu ser genera maldad y que todo lo que sale de ti que es malo, podrido, echado a perder. ¿Sabes cuándo nos amó Dios? No cuando nos portábamos mal, sino cuando éramos malos por naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que cuando éramos más basura es cuando Dios decidió amarnos. Y dice, tu naturaleza es pecaminosa,
todo lo que piensas, haces y nace de ti es contrario a la voluntad de Dios. Vienes de una descendencia adámica de pecado. Estás maldito, estás maldita. Y cuando estás maldito y estás maldita, decido amarte. ¿Sí entienden la profundidad teológica de eso? ¿Sí me siguen? ¿A qué voy, hermanos? Hay un momento en que soy pecador, que estoy más podrido en todo sentido, en que no es solo que no le atine al blanco, es que voy en contra de lo que Dios quiere. Es en el momento en que blasfemo contra el Espíritu Santo porque no creo en Cristo, porque toda mi naturaleza odia a Dios, aunque no lo expresa. De repente digo Diosito, pero eso no quiere decir que esté en la voluntad de Dios. Soy contrario a Dios. Y en ese momento más oscuro de mi vida es cuando Dios decide amarme. Es cuando Dios dice, tu ser está podrido. Y allí es cuando Dios dice, voy a accionar amor en ti. El ser me lo heredó Adán y me lo heredaron. Es como cuando te heredaron las pecas o el cabello rizado. Y aunque seas como el Michael Jackson que se quita las pecas, de todos modos sigues siendo pecoso y te salen y sales y te quedas raro, porque cuando te quieres quitar las pecas es antinatural. Es que yo quiero ser lacia, pues eres rizada, pero yo quiero, y pues te lo planchas, pero eres rizada, ¿me explico? Te levantas y ¿qué ves en el espejo? Rizos, ¿no? Y al lado la plancha. Y con un poco de fe dices, otra vez vuelvo a hacer. Y cambias tu naturaleza en un sentido, ¿me explico? Pero realmente Dios lo que hace es amarte en el momento en que no eres lo que Él espera que seas. ¿Vamos bien? Y fíjate en este pasaje, porque el pasaje más importante, y para que no me pierdas, no te me pierdas en lo que estoy viendo, el pasaje clave que Dios me mostró que hablara con ustedes es este, para que no se pierda. Ivonne, este es el pasaje clave. Mi hermano Ivonne, ¿ahí está? No, le avisan a Ivonne. Mas Dios, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el pasaje. Todo lo que les dije, si quieren se lo olvidan, ¿no? Bueno, no se lo olviden, sí quédense por algo, ¿no? Pero esto es lo más importante que se tienen que acordar. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Lo que quiere decir es que el Padre decide amarnos en el peor momento de nuestras vidas. Y es allí cuando entrega al Hijo, Jesucristo. Y entonces Jesucristo voluntariamente sube a una cruz tortuosa y dolorosa para el cuerpo y para el alma y para el espíritu, en todo el ser. Es decir, amarnos no fue fácil. Amarnos costó la vida de una persona. Se llamaba Jesucristo o se llama Jesucristo. Para los que no creen en la resurrección, se llamaba. Pero para los que sí creemos en la resurrección, se llama. El Padre ama a la humanidad y dice, ¿cómo te demuestro que sí te amo? Órale, Cristo, súbete a la cruz. Y Cristo dice, pues soy Dios, pero pues ya me va a tocar. Pues sí. Y entonces es confrontado, me subo. ¿Va a ser fácil? No, no va a ser fácil. Se van a jactar los demonios. ¿Se acuerdan lo de jactar? Se van a jactar los demonios y nos lo reventamos. Y ahí están ahí bailando los demonios alrededor de la cruz. Y echando brincos, sí, ya nos lo reventamos. Y el diablo, ahora sí, ya te reventamos, ¿no? A ver, ¿dónde estabas? Que no sé qué. Y a algunos los ocupa el diablo y empieza a decir, bájate de esa cruz, ¿no? Que tú podías, ¿no?
Y ahí están los demonios hablando por la gente y todos celebrando la muerte y los judíos felices, ¿no? Y los romanos todavía mofándose de los judíos y poniéndole en 3 idiomas quién era él, ¿no? Pero en un entendimiento incorrecto, porque ellos querían burlarse y lo que estaban haciendo era proclamar al rey. Y en ese momento de jactancia Cristo está sufriendo, pero lo que no sabían es que 3 días después Cristo se iba a jactar de ellos, iba a decir: a ver, ahora sí, señores, ahora sí, demonitos, ahora sí, pónganse a bailar y a saltar, porque de aquí ya no van a pasar. Y es más, vienen mis hijos y estos se los van a reventar. Antes había endemoniados en todos lados. En ese tiempo, si ustedes leen la Biblia, en todos lados había endemoniados, ¿sí o no? Creo que caminabas y te encontrabas un endemoniado y te la pasabas sacando demonios todo el día, ¿no? Porque había un chorro de demonios. ¿Cuántos demonios encuentras hoy? ¿Por qué no hay tantos endemoniados? ¿Cuántos endemoniados te encuentras de camino al trabajo en el metro? Bueno, tú dices, no están endemoniados, solamente están medio confundidos. Ya no estamos sacando demonios, ¿saben por qué? Porque sometió el poder de Dios y el reino de Dios, el reino demoníaco. Y sabes, a veces no se muestran porque dicen: si me muestro, me sacan, mejor no me muestro. Y es algo tremendo, hermanos. La humanidad estaba condenada al infierno porque estaba podrida. ¿Me explico? Y en ese momento Dios dice: no, yo quiero amarlos, quiero darles libertad del pecado. Y no solamente nos ama y nos perdona y dice: bueno, ya te perdoné, ya ahora vive como puedas. No, nos da libertad y recursos. Y dice: quiero que vivas, pero quiero que vivas bien. Y vas a aprender a vivir bien en un mundo que sufre y que está en decadencia. Y a veces cuando las cosas le van mal a todos, incluyéndote a ti, tú estás en mi mano y en mi corazón, y tu forma de ver las cosas es completamente diferente, porque eres mi hijo, eres mi hija. Y necesita el mundo ver eso, ¿me explico? Nos perdona y nos hace hijos de Dios. ¿Sabes qué nos hace? Vencedores. Y no solo vencedores, nos hace más que vencedores. Y cuando te hace más que vencedor, entonces te empodera y te dice: ahora sí, póngase aquí las medallas. Yo ni me las gané, usted no importa, yo se las estoy poniendo. Póngase las medallas y muéstrele al mundo quiénes somos y de qué estamos hechos y por qué estamos aquí. Y vamos a liberar a los que no pueden liberarse, porque ¿sabes algo? Un esclavo no se puede quitar las cadenas, pero una persona libre sí se las puede quitar a los que son esclavos. ¿Por qué rayos estamos esperando que los esclavos nos den libertad? Es absurdo. ¿O por qué rayos vamos y nos ponemos la cadena? ¿Por qué? Estaba viendo una película que se llama Campanas de Navidad. Es una película de un escritor que era cristiano y demás. Y empieza a recitar uno de los poemas. Él era un poeta y esos poemas inspiraron a la guerra civil y a la libertad de la esclavitud. Y está una persona de color y trae una bolsa, un saco de estos bien feos cafés de lona, ¿no? Horribles, o de lo que sea el material. Y se ve que trae algo y lo avienta en la mesa, y son unas cadenas. Y son unas cadenas de esclavo. Y no piensas que las cadenas son como las cadenas bonitas. Ay, qué bonita cadena. No, son cosas grotescas, asquerosas, horribles, mal hechas. Porque ¿sabes qué? A la gente no le interesan los esclavos, porque no son nada, son una cosa. Y sabes, el diablo quiere hacernos cosas. Y él de agarra y la avienta así y empieza a declamar ese poema y empieza a decir la libertad que podemos tener, él habiendo sido un esclavo negro. Y sabes, agarra esas cadenas y las agarra y las ve con un odio porque esas cadenas estaban aquí. ¿Sabes qué es lo absurdo? Que a veces
Ya no tenemos esas cadenas y nos las ponemos y nos raspan y nos sacan granos y nos lastiman y no nos dejan avanzar y son pesadas y son absurdas y apestan y hieden a dolor y nos las seguimos poniendo porque no entendemos que somos libres, porque no entendemos que somos hijos, porque no entendemos que somos más que vencedores y que tenemos que quitar esas tontas cadenas de la gente y decirles que hay una esperanza de vida eterna en Cristo y que hubo un precio. Y estamos preocupados por tonterías, hermanos, perdónenme que lo diga así, estamos preocupados por tonterías, por cosas absurdas que todo mundo tiene y que unos tienen más que nosotros, ¿sí o no? Cuando tenga, te voy a decir una de mis tonterías que me preocupa. Cuando tenga mi Audi, voy a ser el pastor feliz. Ya quiten hasta me quiero poner la bolsa esa de la vergüenza del fútbol americano. ¿En serio, Fernando? El Espíritu, ¿en serio? Es absurdo. La gente está muriendo. Las personas no tienen temor de Dios. La gente sufre y no tienen idea quién es Dios ni Diosito. Piensan que ayúdate, que Dios te ayudará. Es un texto de la Biblia. Y vemos que se van al hoyo. Somos gente con sentido de propósito. Y mi propósito no está en un tonto carro. Mi propósito está en el reino. ¿En dónde está tu propósito, hermano, hermana? ¿En dónde? ¿En dónde te lo ha querido arrebatar el diablo? ¿Dónde el diablo te ha querido arrebatar el propósito y el sentido de vida? ¿En qué momento? ¿En qué situación? ¿En qué conflicto estás metido que te ha querido arrebatar el propósito? ¿En qué cosa absurda? El amor de Dios se dio completo y pleno. No sé por qué estoy enseñando así, por qué estoy predicando así. Hoy es raro, me siento muy random en esta enseñanza, pero de verdad, o sea, Dios nos ama y nos lo mostró. Y no lo vemos y no lo entendemos. Y cuando más mal estábamos, más presente estuvo Dios. Y ahora, hermanos, ahora estamos reconciliados con Él. Mira lo que debemos de vivir. Ponme por favor el versículo 9 al 11. Igual del pasaje de Romanos 5. El Romanos 5, 9, la que tengas más moderna, esa. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de ¿quién? De Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios, ¿sí o no? No tengo miedo de morirme, no tengo miedo de lo que sigue porque estoy seguro ¿en quién? En Él. La única manera en que no esté seguro es que niegue que Cristo existió. Y si yo niego que Cristo existió, no soy hijo de Dios ni soy cristiano. Esa es la única forma. No hay otra manera. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida, fíjate cómo dice la Nueva Traducción Viviente, nuestra ¿qué? Amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos ¿qué? Sus enemigos. Imagínate, no era que no nos quisiera, es que éramos enemigos de Dios. ¿Sabes qué haces con un enemigo? Lo despedazas y lo haces trizas para que no te dé problemas. Éramos enemigos de Dios, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Adelante. Así que ahora podemos, ¿qué, hermanos? Alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios. Gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo ¿qué? ¿Por qué rayos andamos tristes? Porque no sabemos quién es nuestro amigo.
y estamos preocupados por cosas que no valen la pena. Es que me dejó mi amiga. Es que me ofendió. Es que estos ya me traen mala vibra. Es que ya maduremos, por Dios. Y me lo digo a mí primero, porque a veces me tiro al drama y me deprimo. Mi amigo es Cristo. Mi íntimo es Cristo. Y Cristo y yo somos mayoría. Y Él tiene un propósito en mi vida. Y grande. ¿Sí o no? Grande. ¿Y sabes cuándo las va a romper? Nunca. Tú ya no las rompas. Nunca las va a romper. Va a abrazarte cada día más y más y más y más. Estamos reconciliados para hacer grandes y maravillosas cosas, ser libres, gozar, tener esperanza, no dejar que la vida nos haga sus víctimas. Hermanos, la vida no nos tiene que hacer víctimas. No, no. Me niego rotundamente a ser una víctima de las circunstancias y de la vida, porque soy un más que vencedor. Me podrá ir mal, pero sigo siendo hijo de Dios. Y a todos nos puede ir mal en algún momento. Pero ¿sabes algo? Eso va a pasar. Y un día voy a estar nuevamente gozándome. Hermanos, no hay otra manera. Tú dirías, ¿qué tiene que ver esto con todo lo que hemos visto? Podemos cumplir nuestra visión como iglesia o comunidad y podemos conquistar siempre y cuando entendamos que el corazón de Dios está con nosotros y que nos ha amado con amor eterno. ¿Me escuchas? Qué fácil es decir, con amor eterno te he amado, y lo cantamos y lo decimos, con amor eterno me ama. Pero ¿por qué no me han pagado la renta? ¿Neta? ¿En 5 minutos se te fue el amor eterno de Dios? Bueno, en 2 segundos, en un mensaje que te mandó tu amiga que no viste este viernes en la escuela y te dice, te odio, desgraciada, perdón. Pues así se escriben los amigos, ¿no? ¿A poco te dicen, te odio, maldita, te odio, manita? No. Perdónenme, borren eso de la grabación. Ya llegó, ¿ah? Te odio, no sé qué. Y ya se te acabó la alabanza, estabas alabando, Señor, poderoso soy. Ya, se te fue la... Ya te absorbió, ¿me explico? Ya te tragó la alegría, ya se fue el gozo. Ya se acabó todo. ¿Por qué razón, hermanos? Porque tenemos que entender el corazón del Padre con nosotros. ¿Sí me explico? Tenemos que ser más fuertes en carácter cristiano, en carácter de Dios. ¿Por qué te lo estoy diciendo, iglesia? Porque vamos a crecer. Porque vamos a crecer como personas, como cristianos y como iglesia. Y en todo sentido. ¿Y sabes cómo se ponen las cosas cuando creces? ¿Cuántos no lloran porque quisieran volver a ser niños? Y tienen 50 años en la Navidad. Ahorita esas son las épocas de chillar, ¿no? A las 3 de la mañana con la Sonora Santanera. Ahora ya es más de moda con la banda, ¿no? Pero las chillonas, ¿no? Las pegadoras, ¿no? Quisiera volver a ser niño, porque todo era tan fácil. No tenía que trabajar. Y los que son estudiantes, quisiera no estudiar como cuando era niño. Y andaba en el jardín de niños, nada más pintando todo. ¿En serio?
y estás chille. Y luego se te juntan otros 5 deprimidos como tú. Sí es cierto, manito. Ah, no, los manitos, nosotros no somos manitos, ¿va? Nosotros nos decimos, sí es cierto, brother. Y cuando no es brother, sí es cierto, carnal, ¿no? Porque no somos brothers, ¿no? Y las manitas llorando y los brothers llorando. En serio, de verdad, hermanos, ¿por qué estamos haciendo eso? ¿Por qué? ¿Por qué llegamos a eso? ¿Por qué en esas situaciones? ¿Por qué podemos llegar a eso? Porque no estamos entendiendo el amor de Dios y lo que hizo por nosotros. ¿No vamos a volver a ser niños? ¿No vamos a ser adolescentes? ¿No vamos a volver a ser jóvenes? Gloria a Dios. Ya no tengo que andar buscando novia. Gloria a Dios, ya, otra vez volver a, y si me gusta y que no sé qué, y ya me dejó y chille, y ay mamá, se me está acabando el mundo. No, ya no voy a volver a estudiar el seminario, gloria a Dios también. Ya no, se acabó, ¿me explico? Hoy soy lo que soy. Hoy estoy donde estoy. Y eso es bueno en el propósito de Dios. Amén. Gracias por oír esta predicación de Iglesia Kairos. Deseamos que Dios siga hablando a tu vida para formar su propósito en ti. Búscanos y síguenos en nuestras redes sociales que están en la descripción de este audio. Nos escuchamos en la siguiente predicación. Dios te bendiga.